Hay momentos en la historia que el mundo nunca olvidará, y luego hay otros, igual de reales, igual de inquietantes, de los que nadie habla jamás. Durante la Primera Guerra Mundial, innumerables misterios se desarrollaron bajo el estruendo de la artillería y la niebla de la batalla. Desde muertes inexplicables y fotografías anónimas, hasta barcos que navegaron hacia mar abierto y nunca regresaron. Estos son los enigmas olvidados enterrados profundamente en la guerra. En este video, exploraremos los secretos que quedaron en la sombra de la Primera Guerra Mundial. Así que abróchate el cinturón mientras nos sumergimos en el misterio de hoy. Y recuerda, si te gusta descubrir los secretos que la historia dejó atrás, no olvides dejar tu like y suscribirte antes de que termine el video. ¿Quién disparó realmente el primer tiro? Hay una pregunta que ha resonado durante más de un siglo. ¿Quién disparó realmente el primer tiro en nombre del Imperio Británico? La historia suele señalar el 29 de julio de 1914, cuando se disparó una ronda desde el buque de guerra austrohúngaro Bodrog a lo largo del río Danubio, marcando el comienzo de una cadena de eventos que arrastrarían a toda Europa a la guerra. Pero para el Imperio Británico, la cronología y la identidad de la persona que apretó el gatillo siguen siendo vagas y disputadas. El 22 de agosto de 1914, el sargento E. Thomas, un tamborilero de caballería, disparó contra 4 jinetes alemanes. Nadie resultó herido, pero ese disparo se considera el primero realizado por Gran Bretaña en suelo europeo. Sin embargo, en otro relato, surge una respuesta diferente. Solo 10 días antes, en el territorio de Togolandia, en África Occidental, un soldado nativo llamado Alaji Grunchi, que servía en el ejército británico, abrió fuego contra una unidad alemana que custodiaba una estación de transmisión inalámbrica. No fue en Europa, pero en esencia, aún era un disparo en nombre de la corona británica. Otras historias apuntan a otra fecha, el 5 de agosto de 1914, justo un día después de que Gran Bretaña declarara oficialmente la guerra a Alemania. Ese día una unidad de artillería costera en Port Phillip, al sur de Melbourne, recibió la orden de disparar un tiro de advertencia al carguero alemán SS Pfalz, que intentaba abandonar el puerto. El disparo no causó daños, pero fue suficiente para obligar al barco a regresar, convirtiéndolo en el primer buque enemigo capturado en el mundo durante esa guerra. Entonces, ¿quién realmente disparó el primer tiro por el Imperio Británico? ¿Quién mató realmente al Barón Rojo? En una era en la que los aviones aún estaban hechos de alas de tela y marcos de madera, cada encuentro aéreo era una lucha a muerte. Manfred von Richthofen, mejor conocido por su legendario título, el Barón Rojo, se convirtió en un ícono inmortal de los cielos. Durante la Primera Guerra Mundial, fue un legendario piloto de combate que derribó hasta 80 aviones enemigos, ganándose el temor y el respeto en todo el frente europeo. El 21 de abril de 1918, mientras la guerra entraba en una de sus fases más brutales, el Barón Rojo lideró su escuadrón en una batalla aérea sobre los cielos de Francia, enfrentándose con pilotos canadienses y británicos. En un momento fatídico, eligió perseguir a un joven teniente canadiense, Wilfrid May, un piloto sin experiencia en combate. Esa persecución llamó la atención del líder de escuadrón canadiense, el capitán Arthur Roy Brown, quien inmediatamente giró su avión para ayudar a su compañero. Pero en su implacable persecución, el Barón Rojo cometió un error fatal. Voló demasiado dentro del territorio enemigo, un área donde no solo enfrentaba fuego aéreo, sino también estaba al alcance de las fuerzas de infantería australianas posicionadas en tierra. Bajo fuego desde el cielo y la tierra, su característico avión carmesí se convirtió en un blanco evidente. Una sola bala, disparada desde una posición desconocida, le atravesó el pecho, destrozándole el corazón y los pulmones. Aunque mortalmente herido, logró mantener el control de su aeronave, guiándola hasta un campo cerca del pueblo de Sailly-le-Sec. Cuando las tropas australianas lo alcanzaron,
Ya había exhalado su último aliento. Nadie sabía con certeza quién había disparado el tiro fatal. Durante más de un siglo, han surgido numerosas teorías, desde el capitán Arthur Brown, quien fue acreditado oficialmente en los registros militares, hasta artilleros australianos que disparaban desde abajo. Pero ninguna ha dado una respuesta definitiva. Incluso el propio Brown, a pesar de recibir reconocimiento formal, luego admitió que no estaba seguro de haber alcanzado al Barón Rojo. Algunos historiadores apuntan a otro nombre, el sargento australiano Cedric Popkin, cuya posición de disparo coincide mejor con el ángulo de la herida, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia concluyente. La tripulación fantasma del Sabrina. En octubre de 1917, mientras el frío del otoño temprano barría el Canal de la Mancha y la guerra continuaba en ambas orillas del estrecho, una pequeña embarcación llamada Sabrina zarpó del puerto de Falmouth, Cornualles. Su destino era Saint-Brieuc, un viaje corto de 30 horas transportando una carga de carbón y un grupo anónimo de marineros. Pero Sabrina nunca llegó al puerto al que se suponía que debía arribar. 2 días después, las fuerzas francesas descubrieron el barco encallado en Rossel Point, al sur del puerto de Cherburgo. Extrañamente, no había nadie a bordo. El casco no mostraba señales de daño, descartando de inmediato cualquier evidencia de un ataque. Incluso el bote salvavidas seguía en su lugar. En la cocina, el fuego seguía humeando. En la mesa del comedor, la cena estaba cuidadosamente servida para 5 personas, pero no se encontraba alma alguna. Durante más de un siglo, historiadores, marineros y entusiastas de lo paranormal han intentado desentrañar lo que ocurrió a bordo del Sabrina aquel día. Algunos especulan que una tormenta inesperada hizo que toda la tripulación cayera al mar mientras intentaban asegurar la carga, pero con el barco intacto y el bote salvavidas en su lugar, esa teoría fue pronto descartada. Otra hipótesis sugiere que la tripulación pudo haber sido capturada por un submarino alemán. En ese momento, la guerra en el mar se intensificaba y los submarinos alemanes estaban muy activos en todo el canal. Buques aliados habían reportado encuentros submarinos en la misma zona donde desapareció el Sabrina. Si el Sabrina realmente se topó con uno de ellos, tal vez su tripulación fue capturada o silenciada para preservar un secreto. Pero hay otra teoría que rara vez se menciona. Según registros descubiertos después de la guerra, el Sabrina ese día no llevaba 5 hombres, sino 23, un número extraño para un barco de su tamaño. Este detalle despertó sospechas de que Sabrina era más que un simple barco mercante. Podría haber sido un Q-ship, una embarcación señuelo británica utilizada para atraer submarinos alemanes a la superficie y luego emboscarlos. Si esto fuera cierto, el Sabrina podría haber sido descubierto, y los que estaban a bordo puede que no hayan tenido oportunidad de resistir. Ya sea que la verdad se encuentre en un trágico accidente, una operación de guerra encubierta o algo que desafíe toda explicación racional, la historia del Sabrina sigue siendo un misterio que nunca se ha resuelto. Bela Keys, el asesino en las sombras y una desaparición sin rastro, vivía en un pequeño pueblo llamado Sincota, cerca de Budapest. Un hombre tranquilo, educado en sus modales y un conocido ojalatero en la zona. Los lugareños lo conocían como Bela Keys, un hombre que no llamaba la atención entre los cientos de hombres que se habían ido a luchar en la Primera Guerra Mundial. Pero lo que no sabían era que ni siquiera la guerra podía enterrar los horrores que él dejó atrás. En 1914, cuando Keys se fue de casa para alistarse, cerró su casa y partió sin levantar sospechas. Pero en 1916 comenzaron a circular rumores de que había muerto en el campo de batalla. El casero, asumiendo que la propiedad estaba abandonada, decidió limpiarla para volver a alquilarla. Y fue allí, dentro de esas paredes, donde comenzó a salir a la luz un secreto horrendo. Dentro de la casa encontraron 7 grandes tambores metálicos sellados herméticamente,
como contenedores de combustible. Pero cuando se abrió uno, el hedor que emanó no era de gasolina, era el inconfundible olor de la muerte. Dentro estaba el cuerpo estrangulado de una mujer, conservado en alcohol industrial. Cuando la policía de Budapest llegó y registró toda la casa, descubrieron un total de 24 cuerpos, todos almacenados en barriles similares. Cada uno de ellos era una mujer. Pero lo aún más escalofriante, Bela Kiss seguía vivo. Para cuando las autoridades descubrieron su identidad, Kiss se encontraba recuperándose en un hospital militar, tras ser herido en el frente. Pero antes de que la policía pudiera alcanzarlo, había cambiado su identificación por la de un soldado muerto y desapareció en la noche. En los años siguientes, surgieron reportes de avistamientos en todo el mundo, desde Hungría hasta Francia, e incluso tan lejos como la ciudad de Nueva York. Algunos afirmaban haberlo visto trabajando como conserje en un edificio de oficinas. Cuando la policía estadounidense llegó a investigar, ya había desaparecido de nuevo. Nadie sabe cuánto tiempo vivió Kiss después de eso. Nadie sabe si continuó matando. Y quizá lo más aterrador de todo es que puede haber muerto una muerte tranquila, escondido entre el mismo mundo que una vez llenó de un horror indescriptible. La misteriosa muerte de Vladimir Lenin. La Primera Guerra Mundial no solo cambió fronteras, también marcó el colapso de imperios y el nacimiento de nuevas ideologías. En el caos posterior al conflicto, un hombre se elevó entre los escombros del Imperio ruso: Vladimir Lenin, líder de la revolución bolchevique, arquitecto del comunismo soviético y figura central del nuevo orden que emergía en el este. Pero incluso mientras consolidaba su poder, la salud de Lenin comenzó a deteriorarse rápidamente. En 1922 sufrió el primero de varios derrames cerebrales y su capacidad para hablar, moverse y gobernar se desmoronaba. En 1924, a la edad de solo 53 años, Lenin murió. La causa oficial: una serie de apoplejías provocadas por arteriosclerosis. Pero durante más de un siglo, han surgido teorías que sugieren que su muerte fue todo menos natural. Documentos médicos revelados décadas después mostraron síntomas que no cuadraban completamente con un simple derrame cerebral. Algunos informes hablaban de dolores crónicos, alucinaciones, cambios de humor extremos e incluso episodios de paranoia intensa. En 2016, un equipo de neuropatólogos rusos y alemanes propuso una teoría escalofriante. Lenin pudo haber sido envenenado lentamente con sífilis avanzada, una enfermedad que puede imitar una gran variedad de síntomas neurológicos, pero no había pruebas definitivas de infección. Otra teoría, mucho más siniestra, sugiere que Lenin fue asesinado por sus propios camaradas. Tras su muerte, Joseph Stalin ascendió rápidamente al poder, eliminando a casi todos los que podrían hacerle sombra, incluidos aliados cercanos de Lenin como Trotsky. ¿Y si Lenin hubiera sido un obstáculo para los planes de Stalin? Algunos historiadores argumentan que Stalin tenía tanto el motivo como los medios para envenenar lentamente a Lenin, haciéndolo parecer una muerte natural mientras despejaba el camino hacia la dictadura. Hasta el día de hoy, el cuerpo embalsamado de Lenin descansa en la Plaza Roja de Moscú, observado por millones, pero el verdadero motivo de su muerte sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XX. Puede que no creas cada detalle de las historias que acabas de escuchar. Para ti, tal vez la guerra es algo que debe quedarse en el pasado, algo que no debería desenterrarse una vez que ha sido enterrado. Pero si alguna parte de esto te hizo reflexionar, aunque sea por un momento, compártelo con nosotros en los comentarios aquí abajo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas la próxima historia. Nos vemos en el próximo video.